Entonces ahora nos vamos al procedimiento Go, regresamos al código y aquí hasta abajo vamos a definirlo. Ponemos to go, lo cierro una vez y aquí voy a poner el tick, aunque después voy a modificar eso del tick, pero mientras lo voy a poner ahí de una vez. Y antes de simular todas las generaciones y eso, vamos a ir parte por parte. Primero vamos a hacer que las tortugas se muevan y para eso tiene que construir su red neuronal y ejecutarla y hacer todos sus cálculos. Entonces, para eso vamos a definir una función que se va a llamar moverse. Entonces vamos a pedirle a las tortugas en español que ejecuten un procedimiento que se va a llamar moverse. Entonces ahora vamos a definir aquí abajo el procedimiento moverse. Ponemos tu moverse. Lo cierro de una vez. Y aquí es donde empieza lo interesante. Para hacer nuestra red neuronal, quedamos que teníamos las entradas. Entonces esas entradas iban a ser funciones que iban a percibir cosas, ¿no? Las tortugas iban a hacer cálculos e iban a percibir cosas y esa función va a retornar un valor. Entonces vamos a definir esas funciones de una vez. Voy a ponerlas aquí abajo. Voy aquí nada más poner como comentario funciones entrada. Y como estas nos van a retornar simplemente valores, van a definirse con la palabra toReport. Y aquí se va a llamar la primera postx, que nos va a retornar pues la coordenada x de la tortuga. Entonces aquí ponemos el report y lo que queremos que nos retorne es el valor de coordenada x, llama xcore. Esta es una variable que tiene cada tortuga. Y eso para que nos dé un valor pues acotado entre -1 y 1, vamos a dividirlo entre la longitud total del mundo. Entonces usamos la variable width. Y eso sería todo. Entonces cuando la tortuga llame esta función simplemente nos va a retornar pues este valor. Y vamos a definir aquí abajo otra, que esta nos va a retornar pues la posición y, to report. Y aquí post y. Y nos va a retornar ycore entre world height. Aquí me falta el espacio. Y la termino con end. Y vamos a definir otras funciones que quizá vayan a ser redundantes, pero no importa. Entonces aquí ponemos toReport y esta función se va a llamar distBorder, que simplemente nos va a retornar la distancia de la tortuga hacia el borde de la derecha. Entonces aquí ponemos un end y lo que tenemos que reportar aquí es la distancia y para eso vamos a usar un comando que se llama distanceXY, que lo ejecuta una tortuga y calcula la distancia a cierta coordenada. Entonces recibe como argumentos dos coordenadas que son las coordenadas a las que va a calcular la distancia. Entonces la distancia del borde de la derecha va a ser pues la máxima coordenada en x. Entonces ponemos aquí max pxcore y como segundo argumento queremos que tome pues mi misma y. Pasamos mi variable que guarda mi coordenada y que está en ycore. Y para normalizar este valor simplemente lo dividimos entre el valor de world width. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el borde de la izquierda, de arriba y de abajo. Entonces voy a copiar esto, lo voy a poner aquí abajo. Y el de la izquierda, aquí simplemente en lugar de usar max pxcore, usemos min pxcore. Y para los de abajo voy a otra vez pegar esta función y se va a llamar borde hash de arriba. Y aquí vamos a dejar fija pues mi coordenada x. Entonces aquí le pasamos primero xcore. Y como segundo argumento tomamos el valor de max, pero aquí pycore. Y copio esto para hacer la de abajo. Y aquí se va a llamar distBorder abajo, sí, aba. Y aquí en lugar de max simplemente va a ser min. Y listo, ya tenemos ahora pues 4 funciones más de entrada. Además de estas vamos a definir otra aquí abajo. Esta nos va a retornar cuántos vecinos tenemos, ¿no? Cuántas otras tortugas hay en cierto radio, bueno, como nuestra perspectiva de vista. Entonces aquí ponemos toReport y nos va a reportar la densidad tortugas frente, vamos a ponerlo. Aquí lo cierro con end. Y bueno, puede ocurrir antes que nada que no haya ninguna tortuga. Entonces para que esta función no se enoje, vamos a poner aquí un if else. Que primero revise si hay tortugas. If any other turtles. O sea, si hay alguna tortuga además de mí. Entonces
En caso de que sí, reporta el siguiente valor que vamos a contar. Count las otras tortugas que estén en... Bueno, antes usábamos una función que se llamaba inRadius. Esta ya la habíamos usado, que simplemente le pasábamos aquí un número que era el radio, entonces nos reportaba pues a todos los gentes que le pedíamos que estaban en ese radio que le dábamos. Aquí vamos a suponer que solamente la tortuga puede percibir lo que está hacia delante de ella en cierto ángulo. Entonces para eso hay una función o un comando en NetLogo que se llama incone en lugar de inRadius, que simplemente pues, nos define un cono, ¿no? Una perspectiva. Entonces lo primero que le tenemos que pasar es la longitud de ese cono, que sería pues lo equivalente al radio. Entonces aquí le vamos a pasar el valor de la variable radio, que esta la definimos aquí arriba. Ajá, aquí la definimos. Y el segundo elemento que recibe es qué tanta amplitud tiene, ¿no? Un ángulo y qué tanta amplitud va a tener ese ángulo de vista. Vamos a darle unos 90 grados. Y para normalizar ese valor, vamos a dividirlo entre todas las tortugas que hay. Count other tortugas. Y listo, eso ocurriría cuando sí hay tortugas, pero cuando no hay tortugas simplemente regrésame a un 0. Y otra función que vamos a definir va a ser un valor aleatorio, ¿no? Simplemente una entrada de un valor aleatorio. A ver de cómo lo usan, ¿no? Las tortugas esta información aleatoria. Entonces ponemos to report y aquí le vamos a llamar aleatorio. Y aquí simplemente lo que vamos a reportar es un random float entre 0 y 1. Y lo cierro con end. Bueno, y además de este vamos a definir otro que se va a llamar oscilador, que simplemente va a ser un valor con cierto periodo, ¿no? Que nos va a retornar un valor con cierto periodo. A ver si le sirve a las tortugas de algo ese tipo de información. Entonces ponemos to report y se va a llamar oscilador. Y aquí simplemente vamos a usar una función seno y le vamos a meter el valor de los ticks para pues que vaya oscilando. Entonces aquí le ponemos report y queremos reportar el seno de, vamos a tomar pues saltitos de grado 45. Aquí esta función recibe grados, entonces sería 45 por ticks y así estaremos retornando pues valores de forma periódica, ¿no? De acuerdo al tiempo que ha pasado. Y esto sería todo, aquí lo cerramos con end. Y bueno, entonces aquí ya definimos varias funciones y estas funciones vamos a meterlas a nuestra lista de entradas de la red. Entonces voy a ir haciendo la lista aquí arriba para poder ver los nombres y luego la paso arriba. Entonces voy aquí a hacer una lista que tiene que tener los nombres de estas funciones. Y como van a ser strings, tienen que ir pues entre comillas. Entonces la primera función se llama posX, la siguiente se llama posY, la que sigue se llama distBorder. Voy a copiar esto. Y esta se va a llamar distBorderIsc. La que sigue distBorder con doble R. La que sigue distBorder. Uy, me pasé. DistBorder AVA. ¿Qué más teníamos acá? Densidad tortugas frente. Voy a copiarlo. Ajá. Y además de eso tenemos aleatorio y oscilador. Entonces, aquí hasta atrás de esta lista que ya no me cabe aquí. Entonces, aleatorio y oscilador. Y cierro aquí los corchetes. Copio esta lista que puse aquí. Me la llevo de aquí. Y regresamos aquí al setup. Aquí donde hayamos definido pues set entradas red. En lugar de la lista vacía. Ahora vamos a pasarle pues esta lista que tiene los nombres de las funciones. Entonces, pues aquí está la lógica, ¿no? De lo que habíamos planteado en la explicación del modelo. La función con índice 0, la función de entrada con índice 0 va a ser esta, la de índice 1 va a ser esta, la de 2 así, 3 y así tal cual, ¿no? Y ahora vamos a definir las funciones de salida. Entonces aquí nos vamos hasta abajo otra vez. Y aquí abajo voy a poner un comentario que diga funciones de salida. Y vamos a definirlas. La primera, estas ya no van a retornar valores, van a retornar acciones. Entonces simplemente las vamos a definir con to. Entonces se va a llamar la primera avanzar. Y le vamos a pasar, esta va a recibir un valor, ¿no? Que es el valor pues procesado por nuestra red neuronal.
Y entonces aquí le vamos a pedir que avance la longitud de paso multiplicado por este valor x. Entonces aquí en realidad esta función va a poder avanzar para adelante o para atrás. Bueno, eso depende de qué función usemos, de qué función f usemos para integrar la información y procesarla, ¿no? Si usamos pues la relu, nos retornaría 0 o un valor positivo, entonces la función avanzar siempre iría para adelante. Pero si usamos la tangente hiperbólica, nos puede retornar un valor negativo, entonces avanzar también podría irse para atrás. Pero bueno, no importa, vamos a definir otras funciones, aunque tal vez sean redundantes, quizá no. Pero vamos a definir otra que va a ser retroceder. Aquí le ponemos x, va a recibir ese valor. Y aquí queremos que en lugar de irse para adelante, se vaya para atrás. Usamos el comando back o bk. Y aquí es paso por x. Y la cerramos con enter. Y vamos a definir otras dos que simplemente van a ser de girar a la derecha o girar a la izquierda. Entonces se va a llamar to girar der. Va a recibir un valor x. Y aquí vamos a pedirle que right turn o rt. Y vamos a multiplicar el valor que reciba por 10. Porque si no van a ser pues giros muy chiquititos, ¿no? Entonces al menos que de giros más grandecitos. Y aquí abajo vamos a definir otro que se va a llamar to girar izquierda. Isc. Y va a recibir otro valor x y aquí en lugar de right turn va a ser lt de left turn y 10 por x. Y la cerramos con enter. Y listo, estas van a ser pues nuestras 4 simples funciones de salida. Vamos a ver si con estas 4 acciones pues podemos obtener comportamientos útiles para nuestras tortugas para que puedan alimentarse. Entonces vamos a meterlas a la lista de entradas. Entonces voy a hacer la lista aquí una vez para acordarme de los nombres. Avanzar, retroceder, girar der y girar isc. Y cierro esta lista y me la llevo de aquí, regreso al setup y en el setup aquí en salidas la pego. Entonces ya tenemos nuestras dos listas de entradas y salidas y eso significa que ahora cuando le damos setup, ahora sí se crean listas útiles. Porque anteriormente como nuestras listas eran vacías, pues se creaban puras listas de 0 a 0, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar eso. Vamos aquí a la interfaz, le doy setup. Y para revisar los valores de una tortuga, voy a darle inspect, le puedo dar clic izquierdo sobre una tortuga y aquí me voy hasta abajo de esta tortuga y le pongo aquí en inspect tortuga y me va a aparecer esto. Entonces si me voy aquí a la parte de genotipo, podemos ver que tiene una lista que tiene ahora sí 3 elementos. Bueno, una lista de listas y cada lista dentro de esa lista tiene 3 elementos y corresponde pues a nuestra red neuronal.